Recuerdo el primer día que fuimos a la reunión constitutiva del consorcio para ExoMars, que me encontré con el investigador principal del instrumento que se iba a proponer. Y le pregunté, Jean-Luc, ¿tú crees en la existencia de metano en Marte? Y me contestó, más que en Dios, sí. Pero no mucho más. Bueno, hay muchos enigmas abiertos en Marte y a pesar de las misiones de la última década siguen abiertos o se abren nuevos. ¿Cuál es el origen del metano en Marte? Uno de los objetivos actuales un poco más candentes apareció en una de estas misiones espaciales, la Mars Express, concretamente una misión europea que encontró metano. Es realmente un enigma importante en la investigación de Marte. Las cantidades son muy pequeñas y las medidas son un poco controvertidas porque el nivel de ruido es muy grande. Desde mi punto de vista, todavía no está confirmada la presencia de metano en Marte. Pero claro, el hallazgo era toda una sorpresa, ¿no? Y este es uno de los problemas abiertos porque no preveíamos que hubiese metano en la atmósfera, ¿no? Si existe metano no es algo que nos gustaría confirmar con medidas mucho más precisas. Lo que se ha medido demuestra la presencia algunas veces de unas grandes cantidades de metano que han desaparecido 6 meses después. Eso tendría que haber permanecido años, decenas de años. No podría haber desaparecido. Entonces hay un misterio, cómo se produce, y otro misterio mucho más grande, cómo desaparece. Los modelos ahora mismo no explican eso y bueno, es uno de los problemas candentes. Hay una discrepancia entre modelos y datos. Y esto requiere mejorar modelos teóricos, que en definitiva es nuestro conocimiento de la compleja química y física que hay en Marte, y por otro lado mejorar las observaciones. Medir el metano en Marte es muy complicado. El Planetary Fourier Spectrometer a bordo de Mars Express, que fue el primero que lo detectó en órbita, necesitó millones de espectros, integrar millones de espectros para encontrar una pequeña traza de una cosa que podía ser metano, pero no estaba específicamente diseñado para el metano. El metano es muy interesante porque en la Tierra, desde luego, la abundancia de metano está ligada a los procesos biológicos. Esta es la principal cuestión. Si en Marte fuese así, claramente sería un auténtico boom. Como pensamos que hoy día no existe la vida en Marte, habrá que buscar otras explicaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se produce? Bueno, pues a partir de ahí, a partir de la posible identificación de metano, pues se han buscado un montón de procesos para intentar explicar la presencia de metano, la formación. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones en la actualidad están apuntando a procesos en el interior, en el subsuelo, buscando minerales o rocas que podrían contener metano. Reacciones, por ejemplo, de la olivina pasar a serpentina, CO2, o sea, anhídrido carbónico, que hay mucho en Marte, y agua a altas temperaturas, se puede formar metano. En Marte se ha localizado tanto serpentina como olivina, pero el agua líquida no la hemos encontrado. Podrían ser un tipo de clatratos, que son unas rocas, una especie de hielos que contienen gas en el interior. Si esos hielos se desestabilizan, quizá cambios térmicos, flujo térmico, temperatura que aumenta por varias razones, o quizá un elemento cataclísmico, un bólido o meteorito que cae, el metano podría liberarse. Pero en realidad este es un tema candente también en la Tierra. El cambio climático hoy día nos está diciendo, algunos investigadores te están llamando la atención sobre la posible liberación de metano en la tundra, como los clatratos allí empiecen a pasar un cierto umbral del calentamiento y empieza a liberar metano. Eso puede ser un problema bastante serio si el metano pasa a la atmósfera, aumenta el efecto invernadero y se inicia un ciclo de realimentación positiva, aumentando desbocadamente.
Como que es un tema realmente que nos preocupa también en la Tierra, ¿no? Son especulaciones sobre el posible origen del metano observado actualmente en Marte. Si es que llega a confirmarse, que de nuevo, insisto, que es un poco controvertida. Por eso se ha creado una misión cuyo uno de los objetivos fundamentales es detectar, medir y cuantificar la presencia de metano en Marte con instrumentos diseñados específicamente para esa misión. Bueno, ExoMars es la siguiente misión europea a Marte y consiste en un orbital y una sonda de aterrizaje. El orbital es sin duda la parte más interesante de esta primera parte de ExoMars, se llama TGO y es un buscador de gases traza, de ahí viene su nombre, sus siglas. TGO tiene como objetivo fundamental estudiar la distribución de los compuestos minoritarios en la atmósfera de Marte, uno de ellos, metano. Dentro del orbitador va un instrumento que se llama NOMAD, que es un espectrógrafo de alta resolución espectral, con una altísima capacidad de medir compuestos muy minoritarios, 100 veces con más precisión que hasta ahora se ha podido medir. Que va a ser, digamos, el instrumento que va a decir el sí o no de modo tajante a la abundancia de metano en Marte. NOMAD consiste fundamentalmente en 3 espectrógrafos, uno en ultravioleta, UVIS, y 2 en infrarrojo, LNO y SO. Se va a utilizar la técnica de observaciones de ocultación solar. A través de la señal procedente del Sol, que se modifica según la composición de la atmósfera. Entonces, cuando vas viendo pasar el Sol por la atmósfera, deduces cuáles son los componentes de esa atmósfera. Mirando en el limbo a la atmósfera, mirando la ocultación del Sol, que sería un modo de detección, de detectar si existe o no un cierto gas, por ejemplo metano. Pero no solo eso, en caso de que se detecte, tenemos instrumentación que va a medir hacia el suelo para encontrar La propia emisión del planeta, es decir, al pasar por encima de la atmósfera, tienes la emisión de la atmósfera más la emisión del suelo. para encontrar las fuentes de producción y también buscar dónde desaparece el metano. De modo que estos dos modos combinados pueden determinar tanto si existe o no y por otro lado bueno, generar una distribución global del metano en Marte. El papel del IAA en el desarrollo de NOMAD es la realización y el diseño de toda la electrónica. Tenemos el diseño del ordenador central del instrumento, la fuente de alimentación y el software embarcado. Nosotros hacemos toda la electrónica que controla los 3 espectrógrafos que hay detrás de NOMAD. Para ello hemos desarrollado 2 tarjetas de hardware. Se han diseñado íntegramente aquí, una tarjeta de comunicaciones con el spacecraft y otra tarjeta de alimentación de dichas tarjetas. Nosotros desarrollamos aquí el software del instrumento NOMAD. Desarrollamos el software de vuelo, es decir, el software que irá en la nave cuando vaya el viaje a Marte. Nuestro software tiene unas características que tiene que cumplir, básicas, como son, por ejemplo, comunicación con los interfaces que van en la nave, luego una comunicación interna dentro del instrumento con los 3 espectrógrafos que van incluidos, que es adquisición de datos, procesamiento, una pequeña parte de procesamiento de datos, y luego también tenemos una parte bastante importante que es de control de sensores. Desgraciadamente, estos paquetes suelen estar asociados a la componente industrial y construcción, pero debido a la política de recortes, pues no se ha podido llevar a cabo la parte final de construcción, sino que nos hemos dedicado solamente al diseño y al test de todos los equipos, siendo la parte económica fuerte los colegas belgas los que la han asumido. Tener un mapa de metano que sea fiable y con precisión es muy importante porque inmediatamente se puede correlacionar la abundancia de metano y su evolución temporal con sucesos que ocurran en ese momento, en ese lugar, ¿no? Como puede ser, pues, por ejemplo,
pues no sé, cierta actividad de nubes de hielo, de agua que aparezcan, o una tormenta de polvo que aparece en un determinado momento, o la sublimación de las capas polares, si es que es allí donde ocurren, etcétera, ¿no? NOMAD es también capaz de distinguir la composición isotópica de ese posible metano que exista, la cantidad de carbono 13 y carbono 14 que contiene ese metano es diferente si tiene un origen químico o si tiene un origen biológico, de tal manera que nos puede dar pistas sobre el origen. En esos componentes minoritarios que queremos ver de NOMAD, bien es verdad que muchos son conocidos y lo que se quiere hacer es una caracterización temporal y espacial a lo largo del año marciano, etcétera, etcétera. Pero todos queremos también encontrar el metano, que es el gran grial de esta misión. Si encontramos metano, todos estaremos más que felices. ¿Y tú crees que vamos a encontrar metano y su fuente? Muy buena pregunta, oiga, porque he escuchado a verdaderos expertos en la materia, unos que sí y otros que no, otros que creen que es como Dios y otros que efectivamente es como Dios, que puedes creerte lo que quieras. Hombre, en mi fuero interno, sí. Marte nos seguirá fascinando mucho más allá de ExoMars, con seguridad. Pero esto no solo de Marte, sino yo diría de cualquier planeta, ya que en realidad, a pesar de las últimas misiones espaciales, todavía no sabemos mucho de Marte. Tenemos tantas incógnitas que, aunque tengamos unos ciertos objetivos en cada misión espacial, como estamos observando, nos revela sorpresas. De modo que la sorpresa es algo inherente a la exploración espacial en este momento. Y lo único que indica es nuestro nivel de ignorancia. ¿Resolveremos el origen del metano? Este instrumento es capaz de medir si hay y descartar la presencia. Es decir, después de NOMAD, el problema del metano en Marte va a desaparecer. Uno de los gases que más emiten los seres vivos en la Tierra, metano. Pero además parece que no se trata de restos de esos gases porque la cantidad aumenta y disminuye repentinamente. Para los científicos, algo lo está emitiendo. Es la primera vez que observamos que hay metano y que su cantidad aumenta y disminuye. Eso significa que hay algún tipo de actividad ahora mismo en el cráter de Gale. Los expertos creen que podría haber microorganismos bajo la superficie de esa zona de Marte que estuvieran emitiendo metano, aunque también admiten que su origen puede no ser biológico porque hay determinadas rocas que en contacto con el agua también emiten ese gas.